Hola amigos de Cuéntamelo Todo, bienvenidos a otro episodio más de este su podcast donde hablamos de todo un poco, los temas de interés. Tocamos y hablamos de todo, pero no solamente enfocado 100% en ginecología, embarazos y demás. Hoy, como siempre, que les traemos invitados de alta calidad. Estamos con el doctor Roberto García, él es cirujano oncólogo, labora a nivel pues de la parte privada y también en el Instituto Oncológico. Estamos en octubre, obviamente no podemos dejar pasar el Pink Awareness, el Breast Cancer, todo el tema de pues la cinta rosada, la parte de la prevención y como hemos dicho en otros episodios nos enfocamos mucho en medicina preventiva, pero también que la paciente que pues lamentablemente en su momento encuentra este diagnóstico sepa qué sigue, cuáles son los pasos. Y es que también pues a nosotros como ginecólogos que nos ven todos los años, que somos casi pues el médico de cabecera de la paciente, nos encargamos de esta pesquisa, de estos exámenes de buscar, pero llega un momento en que ya sale de nuestras manos y aquí pues, como digo, contamos con los mejores especialistas. Doc, gracias por estar con nosotros. Mil gracias Gretel por la invitación. La verdad a mí me emociona mucho este mes porque, tú sabes, antes cuando recién, ya tengo un par de añitos de ser oncólogo, Nada. no muchos, Nos pero ya tengo un mantenemos par de jóvenes. añitos, pero me mantengo joven, exacto. Este mes decía yo, es el mes de la hipocresía, porque entonces todo el mundo se acuerda de que este mes hay que hacer ese tamizaje. Sí, salen las Y promociones. antes me molestaba. Yo decía, no, yo no voy a esa charla porque es que, ¿por qué está? Pero ahora, tú sabes, y con el paso del tiempo he visto lo importante que tiene este tipo de campañas. Claro. Y al final de cuentas siento y lo veo reflejado, ya te digo, en los pacientes, inclusive del oncológico, que es el Hospital Estatal de Cáncer de Panamá. Veo cómo llegan pacientes en etapas más tempranas. Cuando yo empecé en el oncológico, Hace hace unos unos años atrás, añitos, un poco hace unos tiempo. añitos atrás, recuerdo yo este paciente clásico que era la abuelita que estaba en el campo, que quizás los hijos no estaban tan pendientes, ya llegaba con un tumor gigantesco en la mama y tú decías, bueno, ok, ¿ahora qué hago? Cirugías Claro. súper grandes y demás. Y paulatinamente a lo largo del tiempo el volumen ha aumentado, Ya, claro, el sí. volumen ha aumentado, pero llegan en etapas más tempranas y usualmente el pronóstico es mejor. Entonces, yo sí creo que esta campaña ejerce, digamos, una importante labor y hace como que, en general, como todo lo que hacen las mujeres queda muy bien, hace Ah, que el gracias, género gracias. femenino quede bien. Entonces, Claro, ¿no? Y es que dice mi papá. El Día de la Madre, todos los restaurantes están llenos porque tal todo el mundo cual. se acuerda que tiene mamá. Ese es el día, bueno, y realmente, así como pues bien decimos que no es el Día de la Madre solamente, son todos los días, igualmente el mes de octubre sí es el momento en el que más estamos pues pendientes de este tema, pero debe ser siempre. Y es que este tema es algo tan grande a nivel mundial que más o menos 1 de cada 8 mujeres pueden llegar a presentar pues cáncer de mama en su vida. O sea, es uno de los principales cánceres a nivel mundial, ¿no? De mujeres y todo lo demás. Los hombres también pueden tener cáncer de mama, pero obviamente mucho menos. Así que por eso nos enfocamos mucho más. Y como decía, pues nosotros como ginecólogos nos encargamos de buscar y encontrar es importante saber que si bien hay una edad en la que pues esto se presenta mucho más, no estamos exentos de pacientes jóvenes, lo estamos viendo cada vez más pacientes jóvenes. Nosotros, por lo menos en mi caso, siempre hago que no exime hacer un examen de imagen, pero siempre hago la parte de la palpación. Antes se hablaba mucho del autoexamen. Sé que, y pues ya no es que no lo recomendemos, pero no exime, como digo, de ir a la consulta. ¿Qué pasa pues con el autoexamen? ¿Cómo se lo recomiendan, no se lo recomiendan? O sea, ¿qué ha Sí, yo cambiado? en lo personal, yo sí creo que sigue siendo una herramienta importante. ¿Qué pasa? Bueno, primero conoce tu cuerpo, siente tu Claro. cuerpo, escucha tu cuerpo, es algo que tú tienes que saber. Esto sale todo de un estudio, con una revisión de la revista Cochrane, que es una revisión que nosotros los médicos utilizamos como para guiarnos en cuanto Es a... como la Biblia de los médicos, Exacto, de los entonces estudios. este estudio sí dice que, bueno, que si tú te sientas en la consulta y conversas con el paciente y le explicas cómo hacerte el autoexamen de mama, no impacta en la supervivencia de los pacientes en cuanto a la detección y pronóstico de cáncer de mama. Y esa parte, digo, el estudio muestra eso, varios metaanálisis y es muy bueno en esa recomendación. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar varios factores en cuenta. Por ejemplo, esos estudios o ese estudio en especial es hecho en una población cuyo sistema de salud quizás no es tan parecido al de nosotros. Sirve más. Tú sabes, Digámoslo bien. exacto. Yo tuve la oportunidad de tener un entrenamiento en un hospital en Barcelona, el Vallebron,
Y recuerdo que en el entrenamiento nos decían, no, lo que pasa es que la paciente se le manda por el celular un mensaje de SMS todos los meses que le toca hacerse su examen de mamografía anualmente. ¿Cómo? Sí, a cada paciente ya esa cita, eso está establecido, Wow. hay un sistema nacional que lo hace, y decía yo, pobre de mi Panamá, Sí. pobre de mi Panamá, porque aquí tú sabes, quizás nosotros que vivimos en la capital tenemos un poquito más de acceso a exámenes, a doctores y demás, pero hay personas que están en las áreas más apartadas del país que quizás no tienen, entonces de brindarle esa única herramienta que pudiera, como tú sabes, en un momento dado, detectar algo que esté ahí, que quizás no tenga que esperar el paciente un año y a veces más de un año para tener un estudio. Claro. Entonces yo creo que es importante, sobre todo en el acápite de medicina basada en la evidencia. Nosotros sabemos que tenemos la mejor evidencia, pero también tomar en cuenta la experiencia y obviamente la adaptación a la situación clínica o al paciente. Entonces, dentro de ese punto de vista, yo creo que el autoexamen es importante, una herramienta Claro. importante, sobre todo en nuestro grupo poblacional, ¿no? Exacto, y principalmente eso que es conoce tu cuerpo, o sea, tu cuerpo algo cambia, hay algo diferente, y sí, o sea, uno le da digamos, herramientas a la paciente de ahora, pues, con estas campañas de si tienes alguna secreción, si tu piel cambia de color, que si te duele, que si hay asimetría de nuevo, todas estas señales que la paciente, o te palpas algo, que la paciente puede identificar simplemente bañándose, o sea, o lo que sea, ¿no? Pero no exime que vayas a tu consulta, tu médico te examine y si encontramos o sospechamos algo, pues mandar los exámenes. Y muchas pacientes me dicen, jóvenes, ¿qué no? Que una mamografía. Pues realmente en este caso de las pacientes jóvenes que tendemos a mandar el ultrasonido, sabemos que existen, nosotros como médicos, pero las pacientes se nos asustan un poquito. Quiero que lo escuchen del especialista. El tema de las lesiones benignas, los fibroadenomas, los quistes, para hablarles un poquito a las pacientes. ¿Qué son? ¿Se van a malignizar? ¿No se van a malignizar? ¿Me debo preocupar? ¿No me debo preocupar? El tema de la mastología como tal es un tema bastante rico y bonito también. De hecho, la mastología se enfoca mucho en el perfil hormonal del paciente y ciertos, digamos, disrupciones hormonales que suceden a lo largo de la vida del paciente y que lleva entonces al tejido mamario a desarrollar quistes y nódulos. El tema de los nódulos sí es cierto que causa mucho temor en las personas y digo, definitivamente hay que evaluarlos, Claro. hay que saber cómo está el perfil hormonal de ese paciente y en estos últimos años se ha dirigido un poquito más precisamente a esas lesiones benignas, estar como pendiente de ellas y pendiente de cómo ellas pueden evolucionar. Nosotros sabemos actualmente que los fibroadenomas tienen un riesgo muy bajo, 1-2% la mayoría de las veces, algunos tienen metaplasia o atipia y demás, pero es un riesgo muy bajo de desarrollar o de convertirse en. El tema que nosotros nos atañe y lo estamos viendo usualmente más en las poblaciones más jóvenes, es que usualmente el tejido mamario inmaduro, sobre todo por el tema de cómo ha cambiado nuestra sociedad y demás, hace que la mujer, digamos, que por más tiempo se mantenga sin la madurez de la lactancia, sin que el tejido mamario madure como tal. Y ese tiempo hace entonces que esto, digamos, como que sea más propenso a suceder, enfermedades benignas de la mama y obviamente también el riesgo de una enfermedad maligna. La condición de cambio fibroquístico no es digamos, como un diagnóstico de cáncer o no es que le va a dar cáncer al paciente. Simplemente es una condición hormonal que sí hay que revisar, hay que ver para ver. Algunas veces es la prolactina, algunas veces es el cortisol que está elevado, algunas veces hay disturbios hormonales, que eso se puede controlar con ciertas terapias de microdosis de anticonceptivos y demás. Pero lo importante es revisar qué es lo que está pasando en el medio interno de esa paciente y saber entonces que esa enfermedad benigna de la mama se puede controlar y evitar obviamente que progrese en el tiempo, ¿no? Claro, y darle seguimiento, que muchas pacientes se asustan porque pues cuando son o sea que pueden haber más de una, muy pequeños, y la paciente a veces dice, pero doctora, ¿por qué no me lo manda a quitar todo? O sea, imagínese andar, Me ha pasado ¿verdad? varias veces. Sí, yo digo, pero es que no podemos andar, te vamos a dejar toda huequeada, y al final, pues, sus características a nivel de los ultrasonidos son benignas. Claro, llega un momento en que dándole ese seguimiento periódico, crecen, duelen, cambian de tamaño, producen algún otro síntoma, y viene el tema entonces de estudiarlos un poquito más profundo, ¿no? El tema, digamos, tengo esta paciente, me pasa mucho en la consulta, me toca darle su dosis de tranquilidad, pero como digo, que lo escuchen del especialista a veces, pues esto da un poco más de tranquilidad. El tema de ¿necesito o no necesito una biopsia? O sea, ¿cuándo sí, cuándo no?
Ok. Por ejemplo, hay un grupo de pacientes que siempre nos llegan a la consulta, que es el grupo como gris, le digo yo, que es el paciente que no es el paciente que el radiólogo te dice, este paciente necesita una biopsia, pero tampoco es el paciente que el radiólogo te dice, es benigno. Es el bendito BIRAT3. el BIRAT3 te llega y tú dices, bueno, ok, ¿qué hago? Y ese paciente, obviamente, él lo primero que hace automáticamente es buscar en Google. Sí, y en Google ahora, ¿no? Te dice BIRAT3 y ya yo lo busqué. Y en Google hay un porcentaje bajo, pero existe un porcentaje de riesgo de cáncer. Y el paciente obviamente empieza el tema de la ansiedad, el tema del estrés. Entonces, ese paciente nosotros tenemos, que de hecho están disponibles en internet, nosotros tenemos herramientas que nos permiten evaluar el riesgo personal de ese paciente. Hay varios, la escala de Gail, Tyrer-Cuzitt, hay una escala, diferentes escalas, y son software que inclusive son gratuitos, en donde tú introduces la edad del paciente, la estatura, el peso, si ha tenido antecedentes previos de biopsia, qué tipo de tejido mamario es. O sea, una serie de características que nos permiten a nosotros definir si ese paciente es un paciente que está en riesgo o no. Si ese paciente no es un paciente de riesgo alto, tú puedes darle esa tranquilidad y decirle, mira, tranquilo, no pasa nada. Si es cierto, tienes este nódulo BIRAT3, pero vamos a observarlo. En 6 meses lo vemos de nuevo. A veces, a algunos pacientes les digo, mira, tranquila, para tu tranquilidad no vamos a esperar 6 meses. Ven, yo te hago un rastreo en 3 meses y vemos si ha crecido. Y de esa forma tú, digamos que haces un puente entre la indicación médica y la indicación o saldar la deuda de ansiedad que ese paciente tiene en ese momento. Porque también yo siento que es muy importante como confortar nuestra labor como médicos. Muchas veces se dirige también como a confortar a ese paciente o a esa persona que tiene miedo, que tiene estrés, que de repente tuvo una tía. Yo recuerdo una paciente, se me viene a la mente una que era un BIRAT2, realmente era una patología benigna, pero recién se lo descubrían y ya le empezó a doler. Ella decía, la semana pasada tuve una muy buena amiga que falleció de cáncer de mama, y empezó a llorar. Claro. O sea, esa paciente probablemente sí, había que enviarla a un psicólogo para que tuviera un tema ahí con el duelo que tiene por su amiga que había perdido. Pero sí nos toca entonces a nosotros convertirnos como médicos en un ente que conforte a esa paciente, que le dé seguridad y que le diga, mira, tranquilo, yo estoy aquí, cualquier cosa yo te voy a ayudar, no pasa nada, y darle esa seguridad. Entonces yo creo que las herramientas que tenemos, y bueno, ahora hay una por ahí nueva que es el ultrasonido y la mamografía, se asocian entonces con la inteligencia artificial y producen entonces, digamos, con un banco de datos muy, muy grande en el tema de inteligencia artificial. Deep Learning te permite predecir si hay una lesión que se pudiera convertir en un momento en algo malo. Y te da como todavía más potencia a la hora de dar un dictamen para esa paciente. Entonces yo creo que son herramientas que han ido surgiendo y que nos ayudan. Antes nos tocaba con un librito ir viendo y que, bueno, a ver, fumadora, Exacto. tal, cuánto es el riesgo relativo y tal. Pero yo creo que eso es importante, sobre todo ese grupo de pacientes BIRAT3. Ya los BIRAT1 y BIRAT2 sí nos toca como sentarnos con ellos y explicarles un poquito de la parte que te comentaba hace un rato como hormonal y esto, claro. y revisar el tema de su alimentación y o sea, ver un poquito más con respecto a su estilo de vida. Y obviamente ya los BIRAT4, que sí son los que tienen indicación para una biopsia como tal, ¿no? Pero ese BIRAT3 es el que siempre mueve. Como dice, lo buscan. Porque sí me ha tocado, o sea, yo trato pues de explicarle, imagino pues igual, es que bueno, esta clasificación va de 0, el 5, y les voy explicando, vamos escalando en niveles y tal, pero el tema es ese, ¿no? Que las redes sociales causan bastante estrés con este tema, pero al final también explicarle el tema de los factores de riesgo, y es algo muy importante porque la paciente a veces pasa por alto algunos factores. Todo el mundo habla de las hormonas y me toca a veces pues darles un poquito de tranquilidad en el tema de, por ejemplo, la anticoncepción o las pacientes en menopausia, quien sí obviamente aplica y quien no para una terapia hormonal de reemplazo, pero nadie habla de la obesidad, del alcohol, del tabaco. Hablemos de esos factores de riesgo que mencioné ahorita del tema del estilo de vida, ¿sabes? Mira, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, porque tú sabes, siempre... bueno, inclusive en los libros, tú te sientas y cuando éramos estudiantes que revisabas los libros, y que bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Siempre tabaquismo, o sea, la obesidad, tal, y siempre como que se enfocan en los mismos factores de riesgo, y en los últimos años el tema es como irse un poquito más acá, o un poquito antes de, por ejemplo, la obesidad nosotros sabemos que es un factor de riesgo precisamente porque hay cambios dentro del cuerpo del paciente obeso que involucran aumento de ciertos mediadores inflamatorios dentro del cuerpo. Y además de eso, un tema muy importante que es con el hiperinsulinismo.
El hiperinsulinismo, a sabiendas de que nuestro cuerpo tiene un receptor que permite la proliferación celular que se llama factor de crecimiento parecido a insulina, el hiperinsulinismo digamos que estimula este factor de crecimiento y es responsable de la mayoría de nódulos, pólipos, muchos quistes y demás, ya que hace un efecto, digamos, como de proliferación celular y eso es lo que nosotros le llamamos el tema de la disrupción hormonal. Dentro de esos factores, el hiperinsulinismo, el aumento de la prolactina, que muchas veces la prolactina, siendo una hormona que estimula la glándula mamaria, se puede aumentar por causas como un estrés agudo. Una persona que de repente me botaron del trabajo y no tengo esta semana para terminar el mes en dinero y tal. Ese estrés agudo que es un procedimiento quirúrgico, de repente se le lleva la prolactina, y me ha pasado a veces que pacientes van a cirugía y semanas o días después de la cirugía me dicen, doctor, me están saliendo leche de las mamas, me está saliendo una secreción blancuzca, ¿qué pasó? Le mides la prolactina y súper elevado. Entonces, obviamente hay herramientas para controlar esto y demás, pero sí el tema de estos factores de riesgo que muchas veces no vemos, también ciertos alimentos, ciertas sustancias que tenemos en el hogar que no sabemos y que usamos a diario. Por ahí se habla mucho con respecto a los parabenos que existen en ciertos envases de plástico cuando calentamos la comida en el microondas, eso se libera en el alimento. Y ciertos, digamos, estímulos que a veces recibimos de sustancias que comemos, por ejemplo, los preservantes en ciertas comidas y demás. Entonces, el tema de la prevención va mucho más allá de, digamos, como lo que hablamos siempre, pues obesidad, tabaquismo, alcohol, inclusive uno de los acápites que se toca en el tema de la prevención es el sueño. Nosotros a veces no le prestamos la atención primordial que tiene el sueño. Desde el punto de vista de reparación celular, la melatonina, que es la hormona de reparación celular por excelencia, es una hormona que se secreta específicamente en la fase de sueño profundo o fase REM. Nosotros, por ejemplo, y ya te digo, mea culpa, en algún momento me pasó a mí también, yo tenía mi televisión grandotota en mi cuarto y estaba con mi esposa y decía, mi amor, vamos a ver una película y 10 de la noche la apagamos y para dormir hasta el día siguiente nuestras 8 horas. ¿Y qué pasa? Hoy en día se sabe que las pantallas luminosas, sobre todo los que tienen espectro azul, promueven una alteración en nuestro ritmo circadiano. Entonces, si a las 10 de la noche... Y del celular. O sea, y tú sabes, si tú sabes que por cada media hora de exposición a pantalla luminosa o de exposición a pantalla azul, tu cerebro va a estar despierto. Y no solamente el cerebro, el ritmo cardíaco se acelera, el tracto gastrointestinal piensa que es de día, por eso usualmente no tenemos buena digestión. Pero en base del cerebro específicamente, el cerebro está despierto 4 horas después de 30 minutos de exposición a una pantalla o a luz azul. Eso hace que, por ejemplo, en el caso mío, que a las 10 de la noche terminaba de ver una película con mi esposa, realmente me iba a dormir a las 2 de la mañana. Y si tengo que pararme a las 6 de la mañana para ir al oncológico, solamente dormí 4 horas. Claro. Entonces, el proceso de envejecimiento se acelera y al final uno se pregunta, ¿por qué pasa esto y tal? Pero hay un chiste que, digo, es medio triste, pero da risa con respecto a las personas que viven en el West. Que una persona de 20 años que vive en el West. Claro, porque es difícil el tema del tráfico y demás. Llegan a las 9, 10 de la noche, se acuestan a dormir, tienen que aparecer a las 3, 4 de la mañana. Obviamente el proceso de envejecimiento se da. Y ahí es donde todos estos factores toman una importancia, sobre todo si ese paciente ha tenido un antecedente familiar previo de cáncer, donde puede haber una predisposición genética. Entonces, el manejo del estrés, el hipercortisolismo crónico, el aislamiento social también es un tema que se toca. Hay una especialidad que está en Estados Unidos. Yo tomé un posgrado en eso y la verdad fue algo que me abrió mucho los ojos, que se llama medicina del estilo de vida. Sí, lo que le llaman lifestyle medicine, ¿no? La medicina del estilo de vida busca saldar esa deuda en cuanto al tema de prevención. Obviamente el costo de los servicios de salud es muy, muy alto. Y lo que busca esto es, a través de 6 pilares, disminuir el riesgo, no solamente de cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas como la diabética y demás. Y nada, pues he tratado en los últimos años de enfocarnos un poquito en conjunto con mi esposa y demás y en mi familia, para hacerlo un poquito. Yo tuve un caso personal con mi hija más grande. A los 7 años de edad ella se me acerca y me dice, papá, me duele aquí la tetita. Y yo la examino, no, debe ser que te golpeaste, tranquila. La semana siguiente me dice, papá, ahora me duelen las 2 tetitas. Y cuando la examino ya tenía un botón mamario, tenía 7 años. Antes de los y yo 8, digo, sí. oye, pero ¿qué pasó? Me tocó llevarla donde una
colega endocrinóloga la vio, le hicieron todos sus exámenes. Sí, estamos ante una pubertad precoz, hay que ponerle un medicamento que había que inyectarlo. Obviamente un niño tan pequeño es medio traumático. Claro. Pero sí hubo un despertar en el sentido de que empezamos a revisar, bueno, ¿qué está comiendo mi hija? Mi hija le gustaba mucho, mucho tomar leche, leche entera, la manera que adicta a la leche. Entonces le redujimos eso, ciertos temas digo, no es por criticar en una marca en especial, pero comía Pringles, comía Doritos, Claro, comía esto, todo lo que los es... niños normalmente comen. Claro. Entonces, cuando te pones a revisar los ingredientes de esto, Uno no sabe ni la mitad, no puede ni pronunciar algunos de esos exacto, ingredientes. llama o sea, mucho la atención y te digo, me di a la tarea como de sentarme, me acuerdo del Dorito porque me senté con el Dorito que tanto le gustaba y veía yo es que tartracina, temas de infertilidad, disrupción hormonal, no sé. Entonces decía, yo me sentía súper culpable, pero decía, yo supuestamente soy especialista en salud. Claro. Y no Y vi yo le esto estoy venir. comprando esto en la Casa casa. herrero, cuchillo de palo. Entonces, Claro. al final hemos alejado todo eso y ya te digo, ella actualmente está bastante bien. De hecho, ya la endocrinóloga pediatra nos dice, ya es el momento, ya tiene 11 años, va para 12 años y ahora sí es el momento. Pero sí es algo que viví como en carne propia y ya te digo, a mí me gustan mucho estos temas de prevención. Claro. Precisamente por eso, porque creo que nosotros como médicos nos toca un poquito como dar eso, pues no... es lo que le llaman ahora la medicina 3.0. Es como no esperar que el paciente solo llegue a ti, Exacto. sino, tú sabes, Y empezar a la enseñarle al educación, paciente claro. qué cosas debe alejar, ¿no? Claro, claro, no, es importante porque hay factores de riesgo que podemos modificar, como ese tipo de cosas. Creo que estamos siendo un poquito más conscientes ahora de lo que estamos comiendo y tal, pero muchas veces uno piensa, y bueno, ahí me da culpa y a muchos de que, bueno, es que esto dice que es light, esto dice que es bajo en azúcar, en grasa, pero igual, ¿qué lo hace tan dulce y delicioso, pero no tiene azúcar? Y cuando vas a ver atrás, tiene un montón de edulcorantes que también pueden causar estos temas, ¿no? Entonces, eso en la modificación, pero aquellos que no podemos modificar, la parte genética, y creo que ya con el tema de Angelina Jolie, todo el mundo conoce los famosos BRCA, los genes. ¿Qué lugar? Pues, claro, tratamos de educar a las pacientes que han tenido antecedentes de cáncer de mama cercanos, principalmente mamá, hermana. Tiene cabida hacerle estos test genéticos a estas pacientes. Muchas tienen miedo. Me ha pasado, tengo una paciente que tanto la mamá como la hermana tuvieron cáncer de mama y le dije, tienes que hacerte tu test genético y no se lo quieren hacer. En Panamá ya lo están haciendo. En el oncológico también lo están haciendo. En el oncológico sí tenemos 2 genes que son, digamos que ahí nosotros jugamos como el abogado del diablo porque ahí la industria farmacéutica nos apoya en ese caso porque estos 2 genes que se evalúan son 2 genes que tienen un papel dentro de un medicamento específico que precisamente la industria es la que lo vende, ¿no? Entonces a ellos les conviene como saber qué pacientes tienen estos 2 genes BRCA1 o BRCA2 mutados. Los otros genes, que hay muchos, que se relacionan también a desarrollo no solamente cáncer de mama, sino otros tipos de cánceres. Ovario Exacto, ovario y demás. Como no tienen un blanco específico, digamos que la industria no nos apoyó tanto, pero actualmente en Panamá existen pruebas y el marco es amplio, van desde $200, $300 según el laboratorio, hasta pruebas que pueden costar 900 hasta $1,000 y el número de genes que exploran. Por ejemplo, nosotros usamos una en específico que explora 37 genes y usualmente nosotros tenemos como el red flag de qué pacientes deben hacer una prueba genética. Hoy por hoy, nosotros sabemos que el tema de que la paciente empiece su enfermedad a una edad menor de 45, 50 años, ya te está sonando como una alarma. No es normal. Usualmente, y ya te digo, cuando yo empecé en el oncológico, lo usual era que una paciente se presentara con su primer diagnóstico de cáncer después de los 60, 65 años. Cuando tú veías un paciente o una paciente que llevaba con 50 o 40 años, tú decías, oye, vamos a presentar una sesión conjunta porque era algo interesante. Eso fue en el año 2012. Actualmente, mi consulta, siento yo que casi el 60 o 70% de los pacientes son menores de 60 años y me llama muchísimo la atención. Entonces, cuando tú vas a explorar factores de riesgo, obviamente hay muchos factores de riesgo también, pero muy probablemente también hay un componente genético. Ya te digo, en esos pacientes, usualmente si tú ves que el paciente es menor de 40, 50 años, ha tenido varios antecedentes familiares, ya sea de cáncer de mama o relacionados con la parte ginecológica como cáncer de ovario a una edad temprana,
o que el paciente haya tenido algún familiar que haya tenido cáncer de mama masculino, tú consideras entonces hacer una prueba de mutación genética. Ya te digo, en el oncológico es gratuita, solamente se evalúan esos 2 genes, y a nivel privado sí el paciente puede extender un poquito más el abanico de esto y obviamente tener esta información nos ayuda mucho. Tengo una paciente que me viene a la mente ahorita mismo, tiene una mutación, una cosa que se llama ATM, que es un gen que se llama tarsio-telangiectasia. Ella sí tenía un antecedente familiar, la abuela, la mamá y una tía tuvieron cáncer de mama, le hicimos el test genético y le detectamos una lesión nodular en la cola del páncreas. Wow. Esa lesión nodular se le hizo una biopsia y resultó ser un tumor neuroendocrino, se operó y actualmente libre de enfermedad. Es como que te brinda información que te permite como investigar un poquito más y obviamente no dejar eso ahí que después más adelante no le hubiera dado síntomas y después más adelante le hubiera salido un poquito más caro. Exacto. No, y digamos que es que hay un temor en encontrar, porque es lo que decía esta paciente que también tengo ahorita en la cabeza, porque pues es un tema que la tengo así como que cada vez que la veo o hablo con ella es como que tienes que hacerte tu test. Bueno, lo encontré, tengo la mutación, se me acabó la vida porque tengo 30 años, no he tenido hijos, que me tengo que quitar todo como hizo Angelina Jolie, o sea, ¿qué información podemos o qué como tranquilidad o decirle a esta paciente no se ha acabado el mundo, tranquila? Claro, yo siempre lo digo, ¿no? Yo creo que la información es poder y ahí el tema, por ejemplo, con el paciente, actualmente el tener una mutación de este tipo no es como un sinónimo de primero te va a dar obligatoriamente. Obviamente tenemos que hacer un tema muy importante de reestructuración de su estilo de vida para disminuir el riesgo en lo más que podamos. Y aún así, aunque ese riesgo se presente y sea alto, tú puedes ofrecerle al paciente temas relacionados, por ejemplo, al seguimiento estrecho, en vez de ofrecerle lo que antes le dábamos, que era la mastectomía completa bilateral profiláctica. A ese paciente inclusive tú puedes ofrecerle el seguimiento estrecho y no necesariamente hacerle la mastectomía. En el tema de los ovarios, actualmente nosotros sí sabemos que podemos ofrecerle a ese paciente el tema de, sobre todo con el equipo de fertilidad, el tema de, ellos lo que hacen es que agarran una biopsia o tejido ovárico. Ese tejido ovárico tiene varias opciones. Uno, mantenerlo en congelación, en criogenia, o la otra es estudiar ese tejido ovárico porque dentro de nuestro material genético nosotros componemos 2 pares de genes, del padre y de la madre. A la hora de que se da el tema de meiosis y demás en el momento de la fertilidad, puede ser que uno de esos óvulos no tenga la mutación. Entonces tú puedes ser mamá, puedes tener esa capacidad de ser mamá, obviamente con la tecnología que eso se requiera. Contamos con equipos aquí en Panamá muy buenos de médicos en la parte de fertilidad. Y que ya inclusive hemos hablado muchas veces temas de este tipo con estos pacientes y se le ofrece entonces al paciente la alternativa. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacerte un estudio con tu tejido, vamos a revisar, bueno, vamos a agarrar los óvulos que no tienen la mutación y esto lo vamos a dejar para el momento que tú decidas ser mamá, pero eso está ahí. Entonces, ya te digo, hay muchas alternativas en este grupo de pacientes. Obviamente es el temor, la ansiedad es algo que prospera. Pero ya te digo, yo creo que lo importante es como darle esa seguridad a ellos de que tenemos todas las herramientas para poder brindarle una atención y obviamente estar pendiente de ellas y con la revisión más continua del usual, ¿no? Claro, y ahora que hablamos del tema de fertilidad, un miedo muy grande de estas pacientes, me ha pasado, me dicen, yo no quiero ser mamá, o sea, yo no puedo, porque hay un concepto, porque yo no puedo ser mamá porque tengo la mutación del gen y en el embarazo se me van a subir las hormonas y me va a estimular que produzca cáncer. O el otro tema con la parte de fertilidad y la congelación o necesitar hacerse un in vitro es el miedo a la estimulación hormonal para estos ciclos de fertilidad. Temen que teniendo la mutación del gen o tomar anticonceptivos, por ejemplo, teniendo la mutación del gen no lo pueden hacer, no pueden tener ningún... ¿Qué tan cierto es? No, o sea, depende mucho de varios factores. Al final, el tema de tener una mutación genética, si bien es cierto, te da un riesgo adicional, pero la terapia en sí como tal no es lo que va a producir la enfermedad. Los factores de reparación celular, y nuevamente aquí viene el tema de que en nuestro cuerpo nosotros tenemos un par de genes de nuestro padre, un par de genes de nuestra madre. Si la mutación genética fuera tanto de padre y de madre, que es algo que no... Es muy biológicamente difícil. No se puede, porque es que biológicamente donde se presenta una mutación en ambos genes
se va a un óbito, el embrión no es viable. El embarazo. Entonces siempre vamos a tener un gen que es el que responde, digamos, a esta... El que saca la cara, por así decirlo. Exactamente, el que saca la cara. El tema aquí es, lo importante es que nosotros entendamos un factor que influye, que sí influye un poquito más, es el tema del envejecimiento. Porque es que con el envejecimiento hay ciertos genes que dejan de trabajar, y entre ellos los genes de reparación celular. Entonces, pero una paciente que tiene una mutación y que quiere hacerse un tratamiento de fertilidad puede hacerlo tranquilamente. Simple y sencillamente tenemos que estar obviamente en vigilancia. No es que... y que es una vigilancia igual a que no estuviera haciéndose una prueba de estimulación claro, o el tema de los anticonceptivos, que tengo muchas pacientes que les tienen pavor y temor y al tema del embarazo, sí se puede lograr. Ahora, con el tema de, vuelvo y menciono porque es el caso más famoso de Angelina Jolie, que se hizo la mastectomía doble radical y se quitó útero, ovarios y de todo. ¿Esto realmente tiene que hacerlo una paciente que tiene esta mutación? O sea, ¿a qué punto? ¿A qué edad? O sea... No es obligatorio, no es obligatorio. Como te comentaba, uno puede ofrecer la alternativa. De hecho, actualmente las guías del NSCN, que son las guías americanas que nosotros utilizamos para guiar en los tratamientos, ellas te dan alternativas en cuanto al seguimiento. Es un seguimiento más estrecho, compone muchas veces el uso de estudios como resonancia, ultrasonido, resonancia con contraste y demás. Pero a ese paciente tú le puedes ofrecer la opción de vigilancia y no necesariamente ofrecerle inmediatamente una opción de cirugía tan radical. Ahí con el tema de Angelina Jolie, algunos medios de comunicación hablan acerca de su relación con la casa comercial, su relación comercial con la casa comercial que le hizo la prueba genética, y cómo obviamente eso fue un boom a nivel mundial después que ella practicara esta cirugía. No es que está mal, sí, está indicado, definitivamente está indicado, pero siempre es importante como considerar o conversar con el paciente su deseo y darle las opciones que existen. Si el paciente te dice no, y me ha pasado, ya te digo, por ejemplo, con el cáncer de mama, a veces las pacientes me dicen, no, doctor, eso de cirugía conservadora, yo no quiero eso, quíteme toda la mama. Y bueno, y a veces te toca, siempre y cuando el paciente entienda que la mastectomía versus la cirugía conservadora no hay un beneficio oncológico entre una sobre la otra en cuanto a supervivencia de la enfermedad, y que la mastectomía per se es una técnica quirúrgica que también tiene sus complicaciones, sobre todo a largo plazo, el tema del dolor, el tema del linfedema del brazo, el tema que estas pacientes quedan, digamos, con síndrome de afectación. De hecho, hay un síndrome conocido que se llama síndrome de postmastectomía, donde las pacientes quedan con mucho dolor después de este procedimiento. Entonces, yo creo que es importante como brindarle esa información y que entiendan el tema. Por ejemplo, una paciente que tú le vas a hacer una oforectomía bilateral profiláctica, ya tiene que saber que toda su genética va a cambiar, su fenotipo va a cambiar. Es la menopausia quirúrgica. Su cabello, su piel, la osteoporosis. Este tema, ¿no? Entonces, o sea, hay que brindarle como toda esa información. De hecho, su riesgo cardiovascular va a aumentar muy por encima que la del hombre, sobre todo si se hace joven. Entonces, todas estas cosas es importante que el paciente la entienda antes de tomar una decisión de esta magnitud. Y es como lo que tú decías hace un ratito con el tema de los anticonceptivos. Hay mucho amarillismo con respecto a eso. Sí, hay un riesgo muy bajo, sobre todo en grupos poblacionales de alto riesgo. Sin embargo, eso es una conversación que tú puedes tener tranquilamente con tu ginecólogo. Exacto. Y entender que así mismo como hay riesgo en los anticonceptivos, así mismo hay riesgo de tomarte un vaso de leche. Entonces, tú sabes, es un tema como que tú tienes que conversarlo con el paciente y explicarle y darle la seguridad. Oye, mira, tranquilo, no va a pasar nada, yo te estoy siguiendo, vamos a utilizar este tratamiento. O sea, yo en lo personal, cuando hay pacientes que de repente tienen temas relacionados a dolores mamarios, a mastalgias cíclicas y demás, yo le digo, mira, aquí hay un tema relacionado a tu ciclo menstrual, vamos a utilizar anticonceptivo, vamos a ir a tu ginecólogo, dile que te recomienda un anticonceptivo con microdosis. Y el paciente, su vitamina E, su anticonceptivo de microdosis, súper bien, ya desapareció el dolor, doctor, ya no me molesta tanto, porque tú entiendes un poquito de esto. De hecho, actualmente los anticonceptivos de microdosis son los más usados, sobre todo en temas de regulación del ciclo hormonal. Entonces, es importante como brindarle al paciente ese conversatorio, porque como tú decías hace un rato, con las redes sociales tenemos información que sale y cosas que salen,
Por ahí había una paciente que me decía, doctor, ya yo no me puedo hacer más las uñas porque me da cáncer. Y que Ay, no, eso no es sí. así, mira que esto es tal y tal. Y le El tema, expliqué. y yo viéndome, porque mis uñas son de esas que yo meto a la manito y las chicas que me hacen las uñas las quiero mucho, tengo una buena relación y ellas estaban, dije, Gretel, ayúdanos, nos ha llegado, o sea, nos ha bajado la clientela porque todo el mundo está con el tema de que ya no te puedes Sí, hacer las yo uñas. le trato de explicar a los pacientes porque al final, ya te digo, por ejemplo, este estudio, el de las lámparas luminosas, ese estudio de un año que salió en el 2023 y es un estudio donde ellos utilizaban tejido humano, fibroblastos y demás, y lo ponían en un plato Petri. Ya ahí vamos mal, o sea, pero lo Sí. ponían en un plato Petri que es un medio de cultivo. Y en este estudio, la lámpara luminosa, luz ultravioleta, se le ponía al plato Petri por un periodo de más o menos 20 minutos, 3 veces al día. Y eso se hacía todos los días por un periodo de 20 días. Y obviamente, sí, desarrollaban estas células alteraciones genéticas relacionadas a el desarrollo de cáncer, 100% y de acuerdo con eso. Claro, si tú me pones a mí en un aspecto de laboratorio, trasladarlo a un estudio clínico, eso para que pase tiene que ser imposible. O sea, y le pregunto usualmente a los pacientes, ¿cuánto tiempo usted pone la manito ahí? Como 2, 3 minutos y eso se seca rápido. Y una vez cada mes. Y una vez cada mes, lo máximo que he escuchado a una paciente me dijo, cada 3 semanas yo voy y me hago mis uñas. Pero muy poco, porque usualmente es un trabajo bastante bueno. Ahora, lo otro, que es lo que salió en estos días, que es un químico que se llama TPO, que es un químico para el secado rápido. Ese químico sí está relacionado con temas de infertilidad y carcinogénesis en la Unión Europea y se prohibió, pero hay muchas marcas diferentes. De hecho, hay una que es súper buena, que una amiga, una paciente que es amiga mía, que tiene que son una marca que es vegana y súper bueno. Yo dije, oye, ahora te tocó, eres el momento para que promociones Claro. tus Y es uñas lo mismo acrílicas que y pasa más. con los tintes de cabello y lo que me toca a mí de la parte del embarazo. Todas las embarazadas, no es que si pasé por el salón de belleza y estaban aplicando un tinte, porque obviamente no es que uno las manda, siempre les digo, y el tema de los estudios clínicos es difícil. Yo no puedo decirle a unas pacientes, mete la mano aquí 3 veces al día para ver si te da cáncer. Claro, claro. Lo mismo pasa con las embarazadas. Yo no te puedo decir, tú hazte el tinte 3 veces al mes y tú no, y a ver a quién le pasa algo al bebé. Claro, claro. Entonces no se puede, pero las mujeres que trabajan en el salón de belleza y que tienen que seguir trabajando en el embarazo, se ha demostrado que no pasa nada. Y los tintes nuevos, con el tema de que son veganos, antes que si el peróxido y el amonio y la cosa, ya ese tipo de cosas no se usan tanto y ya sabemos que son bastante tranquilas, pero el amarillismo y los mitos, el tema de los Sí, mitos. ya te digo, y yo todos los meses, Gretel, un paciente me pregunta, doctor, ¿es verdad que ya sale una vacuna que dice que en Rusia la tienen, una vacuna que dice que en Cuba la tienen, una vacuna? O sea, siempre es como algo así. Y la verdad, y para ponérselo como claro a los pacientes, mira, no existe una vacuna que cure todos los cánceres. Sí es cierto que hay ciertas vacunas, como por ejemplo el Gardasil, que es una vacuna para evitar el virus del VPH, que es un factor de riesgo, Claro. sobre todo si esos serotipos de cáncer de cervicuterino. Hay una vacuna que sí se está estudiando, que es una vacuna con respecto a un subtipo específico de cáncer de pulmón, y sí, es cierto, sí funciona. Pero no hay una vacuna que exista para todos los cánceres. Claro. Y eso es una pregunta que todos los meses alguien me Alguien la pregunta hace. en el Instagram. Doctor, ¿es verdad que esta vacuna, esto, mire, lea esto, doctor? Entonces, a mí me encanta realmente ponerme a leer y ponerme a estudiar. Yo voy, lo busco, y busco PubMed, busco Cochrane y tal y tal. Y al final es un tema como, creo que es algo que nos toca a nosotros, los que estamos en este campo, profesionales de la salud, como aclarar estas dudas, aclarar estos temas. Por ahí el tema de la mamografía, que salió un influencer y que no, porque en Suiza hicieron un estudio y que el estudio decía que los pacientes que se hacían mamografía le daba cáncer y que por Ay, Dios mío. O sea, es bien difícil como pelear con un tipo de ignorancia invencible para que una mamografía, para que tú tengas 1% de riesgo de tener cáncer por una mamografía, tienes que hacerte alrededor de 1014 mamografías en un mes. Eso Wow. biológicamente no es posible. Exacto. Entonces la radiación que se emite por una mamografía, que es, by the way, menor que la radiación que se emite en una radiografía del pulmón, es muy, muy baja. A diferencia de las radiaciones que nosotros damos a pacientes con cáncer, que esa es otra historia, otra liga de radiación, que es muy, muy alta y es otra historia. Y obviamente ahí nosotros tomamos las medidas de seguridad biológica y radiológica que existen, ¿no? Pero en cuanto a los estudios de imagen, una mamografía no te va a hacer nada. Inclusive me ha tocado, no pelear, pero sí como conversar
con algunos colegas técnicos de radiología, sobre todo, que cuando el paciente llega le dicen, no, es que el doctor me pidió otra mamografía este mes. Nosotros tenemos mamografía de tamizajes y mamografía diagnóstica. Si yo quiero evaluar una alteración específica, yo le puedo pedir al paciente una nueva mamografía, aunque no haya pasado el año. Le dicen, no, es que no ha pasado el año, no se la puede hacer de nuevo. No, sí se puede. Yo quiero una mamografía de diagnóstico porque estoy buscando algo en específico. Quiero comparar un grupo de microcalcificaciones, quiero comparar la alteración que existe en esta zona, si ha cambiado. Entonces, es un poquito difícil a veces, pero yo pienso que tenemos que tener como paciencia, comunicarnos con los colegas y comunicarnos con el personal. Y nuevamente, de esa forma le damos seguridad al paciente de lo que estamos haciendo es algo realmente profesional, ¿no? Claro, y es que el tema que hemos mencionado varias veces de las redes sociales y los influencers, hay influencers para bien e influencers de mala influencia, porque el hecho que tenga 2 millones de seguidores no le da la verdad absoluta, y ese es el tema, que una persona como esa la ven 2, 3 millones de personas, la comparten otros millones más y se promueve o se propaga una información falsa. Y de ahí viene el tema de los mitos. Muchas pacientes me preguntan que si el tema de los brasieres con varilla, que si eso le va a causar cáncer, que si el tema de los desodorantes, también salió por ahí un tema que ¿cuáles son los mitos más frecuentes de cáncer de mama y esto me va a causar cáncer de mama? O sea, bueno, el de los desodorantes es uno bien común. Sí. Lo asocian mucho con el aluminio. El aluminio no es un disruptor hormonal. El aluminio es una sustancia que sí es cierto que en pacientes que tienen tendencia o pueden tener riesgo de arritmias cardíacas, el aluminio se le prohíbe. Hay ciertos desodorantes que sí tienen ciertos parabenos y disruptores hormonales que hay que tenerlos como claro. Ahí es donde viene la parte como que el paciente tiene que tratar de hacer la tarea y bueno, vamos a ver los ingredientes para ver, tal. Y ahorita mismo tenemos herramientas súper poderosas, ahora reciente con el ChatGPT, y yo lo he hecho. Yo agarro el ChatGPT y agarro los ingredientes, le mando una foto y el ChatGPT te dice, tranquilo, todo esto no hay ni un problema aquí. Claro. Entonces, tenemos herramientas tecnológicas en esta era que nos ayudan mucho en eso, pero uno de esos mitos es eso, ¿no? Los desodorantes. Hay un tema específico con los desodorantes y el factor que se desarrolla a partir del aluminio, que es el antitranspirante. Y el desarrollo de esto se llama cialoadenitis, que es como en panameño vulgar los golondrinos que le dicen. Son las glándulas, la hidrosadenitis, que son las glándulas que se tapan muchas veces. En la axila. En la axila. Que eso no tiene que ver como por la composición química del desodorante, sino porque el desodorante tapa los poros. Exacto. Y entonces le da al paciente la cianoadenitis y obviamente es un temor porque dicen, son ganglios, me salieron ganglios, tengo ganglios en la axila y riesgo de cáncer. Exacto. Pero eso no va por ahí, esa es otra historia. Póngase su desodorante, póngase su perfume, no pasa nada. Exacto. Y sobre todo en nuestro clima acá en Panamá, que no nos ayuda mucho cuando sudamos mucho. Y tampoco la varilla, eso puede causar dolor, más no te va a causar un problema de ese es otro mito, ese es otro mito común, el de la varilla, porque el tema de que si está apretada, si no está apretada, que si el trauma continuo, o sea, y ese es otro tema también, el tema de que la gente dice, si me golpeo la mama, tengo una amiga que se golpeó la mama y le dio cáncer. Yo le digo a esas pacientes usualmente, mire, dele gracias que ese golpe la llevó a hacerse un estudio y encontró eso, porque realmente no está asociado. Para que tú desarrolles un cáncer a través de un trauma, tiene que ser un trauma crónico de mucho tiempo, de muy alto impacto y que hagas cambios celulares obviamente dentro de la mama, que eso es muy difícil. Claro. Otro tema, sobre todo en los mitos, y bueno, esa parte más que un mito es como creencia popular, es el tema de la guanábana. Ah, sí. Eso no me la sabía. Mira, yo te lo digo porque nuevamente me toca como sentarme, hacer los estudios, revisar, no sé qué. Y sí, hay un pocotón, no uno. Yo me sorprendí la cantidad de estudios que hay en PubMed y en Cochrane con respecto, estudios preclínicos. No recuerdo el nombre científico de la guanábana, pero es algo como Somniferum, no sé qué, que tienen muchos estudios en donde en cultivos de células malignas desaparecen, o sea, mueren las células malignas en presencia de esta sustancia que tiene la guanábana. Wow. Es un pocotón de estudios. Todos son retrospectivos. No hay estudios clínicos actualmente en cuanto a esto. Lo que sí está o lo que sí se marca es que el exceso de uso de guanábana sí puede llevar a ciertas alteraciones del sistema nervioso central que predisponen sobre todo a enfermedades como Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas. Entonces hay que tener un poquito de cuidado
porque de hecho hoy tuve un paciente que me decía, no, doctor, para que sepa, yo estoy en mi tratamiento de quimioterapia y tal, y todas estas cosas, pero estoy tomando guanábana 3 veces al día. Y dije, espérate. No, lo que se recomienda, si quieres tomarlo, es por lo menos una vez al día, ya sea la guanábana, o sea, la fruta, o un té, no más de 2 o 3 hojas por té. Ah, no, es que mi esposa me ponía casi el ramo entero, porque mientras más fuerte es mejor. Entonces, ahí es donde la parte donde nosotros digamos que abusamos un poquito porque pensamos quizás que más es mejor. O como es natural, no va a pasar nada. O como es natural, no va a pasar nada. Y es la parte nuevamente que nos toca a nosotros los médicos tratar de orientar a nuestros pacientes, porque es muy fácil decir, no tome nada, pero tú sabes, el paciente está buscando otras alternativas dentro de esto, ¿no? Claro, y ahora que hablamos de tema de natural, le enfatizo mucho a las pacientes y más las embarazadas. Doctora, yo puedo tomar té de... Bueno, primero que siempre les digo que pues, le tienen mucho mito y tabú al té de jengibre, que es abortivo, que la piña es abortiva. Ajá. Todos esos son mitos, ya lo hemos mencionado anteriormente. Pero sí, obviamente hay cosas naturales que pueden afectar, pero en ese sentido, ¿habrá algo o se ha comprobado algo, un alimento, una fruta, algo que diga, ok, esto sí tiene riesgo de causarte alteraciones celulares, por ende, cáncer? Pero dices en el sentido de producir o proteger. De producir. Ambas. Ok, mira. A mí me gusta mucho este tema, porque a mí me gusta como mantenerme actualizado en esto. Yo tengo una experiencia muy, muy bonita en el campo de medicina integrativa. Yo estuve en un entrenamiento en el Memorial Sloan Kettering en Nueva York. Y en ese entrenamiento estaba yo súper contento, estaba ahí y todas las cosas, y la foto y la cosa. Y en una de las fotos que publica una persona de aquí de Panamá me escribe y me dice, oye, mira, tú eres de Panamá, yo estoy acá también en el Memorial. Oye, qué bueno, ¿qué especialidad eres tú? Me dice, no, yo no soy médico. Ah, qué pena. ¿De dónde es tu cáncer? No, yo no tengo cáncer. ¿Y qué haces aquí? Me dice, no, yo soy profesora de yoga. Yo dije, ¿what? ¿Qué es esto? ¿Qué haces aquí? No, yo estoy tomando una especialidad en yoga oncológico en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Yoga, wow. Yo dije, estamos a años luz de está prevención. jalando el pelo. Y tú sabes, al final, ella me dice, no, pásate por acá, estamos en la 53 con Lexington, tal, y yo te voy a enseñar por acá las instalaciones. Y fui allá y aromaterapia, acupuntura. En ese momento, estamos hablando del año 2000, o sea, antes de la pandemia, no me acuerdo exactamente el año, pero fue antes de la pandemia, estaba el tema de los casquitos que se ponen los pacientes en la cabeza para evitar la caída del cabello y en las manos para evitar la neuropatía. O sea, ella me decía, todos estos estudios están corriendo. Y había un estudio específicamente que ella estaba participando, que era el de yoga. Wow. Y ese estudio salió en el año 2023 y es bien, bien llamativo porque el estudio lo que hace es que compara mediadores celulares en pacientes, mediadores sanguíneos, en pacientes que realizan actividades como yoga, o sea, yoga, temas de respiración, estiramientos y demás, versus pacientes sobrevivientes de cáncer que no las realizan y cómo el grupo de mediadores celulares inflamatorios disminuye con respecto al otro grupo. Y esto tiene un impacto en la recurrencia de la enfermedad. Entonces, en el año 2023 fue el primer año en donde una terapia integrativa mostraba un impacto en supervivencia global de un tipo específico de cáncer. Wow. Eso no había pasado. Usualmente las terapias integrativas es un tema más como los americanos dicen QOL, Quality of Life, que mejora, se sientan mejor. Exacto, mejoraba calidad de vida, adherencia al tratamiento, tal y tal, pero nunca en impacto. Entonces, bien llamativo que es. Entonces, este año, el ASCO, el American Society of Clinical Oncology, que es el Congreso Americano de Oncología Clínica, publica entonces otro estudio que esta vez relaciona la actividad física y también un impacto de supervivencia en pacientes sobrevivientes de cáncer de colon. Y así, entonces este campo de lo que antes nosotros llamábamos como terapias integrativas, exacto, o cosas... para que te sientas mejor y ya. Empiezan a tomar un auge y me llama mucho la atención. Entonces, por ejemplo, hay una planta por ahí que la gente toma bastante, se llama cúrcuma. Ah, sí, la cúrcuma. Y la cúrcuma ha mostrado que disminuye los mediadores inflamatorios en el cuerpo. El ashwagandha y todas estas cosas. El ashwagandha, regulador hormonal, ahí las dosis creo que eran 600 miligramos al día. Entonces, a mí me gusta mucho ese campo y revisarlo un poquito, sobre todo el tema de suplementación, el tema del magnesio, el tema de la vitamina D con K2. ¿Por qué? Porque al final tú lo que le quieres ofrecer al paciente es algo que realmente mejore su calidad de vida
y prevenir en enfermedades, enfermedades obviamente como la mía, el cáncer, o enfermedades en general como cardiovasculares, metabólicas y demás. No, incluso yo lo veo mucho con el tema de endometriosis, ovarios poliquísticos. Estamos hablando del mioinositol, que es del complejo B. Súper La bueno. vitamina D también ayuda con incluso la irregularidad menstrual, el dolor crónico. Entonces, cada vez estamos hablando más de estas cosas menos medicinales, digamos. Claro, pero todo con evidencia, porque a eso voy. O sea, a veces uno se pasa en pollo, o los pacientes puede, es que yo leí el noni, el ginseng, y el ginkgo biloba y el té de hoja negra de no sé qué, y terminas teniendo otras complicaciones de coagulación, de la sangre, de todos estos temas que terminamos entonces remedio peor que la enfermedad, ¿no? Pero qué bueno que hayamos desmentido estos mitos, y me quedé con algo de lo que conversábamos antes. Como digo, nosotros como ginecólogos hacemos la parte del tamizaje, o sea, buscar, pesquisar y de ahí pues referir. En cuanto a los estudios, iba a preguntar, pues, sí, nosotros mandamos anualmente la mamografía y ultrasonido, usualmente después de los 40. Digo mamografía y ultrasonido, a veces me preguntan, ¿pero por qué las dos cosas? Bueno, con el tema de que hablábamos de las mamas, que todavía son un poco inmaduras, si no has dado pecho, si no has tenido hijos, que son muy densas, pues a veces se necesita complementar con el ultrasonido. Pero estos otros estudios, que la resonancia, que el contraste, que la inteligencia artificial, ¿tengo que mandárselas a todas las pacientes o con su mamografía y ultrasonido de tamizaje? ¿Quién va a estos otros estudios? ¿Quién no? Mira, esa es una pregunta bien compleja, y la respuesta es que sí hay un grupo de pacientes en donde sí tenemos que tener un poquito más de, estar un poquito más, sobre todo esa paciente que nosotros le llamamos la mama densa, el birratzero. ¿Por qué? Porque esa es la paciente que usualmente se nos puede, como quien dice, explotar en la cara, pues nos llega y nos sale la bruja, como decimos aquí en buen panameño. ¿Por qué? Porque esta paciente es una paciente que lamentablemente por su densidad mamaria no podemos tamizar. Cuando tú le haces la mamografía, te sale birratzero, el radio te dice no veo nada, tejido muy denso, no veo nada, compleméntalo con un ultrasonido. El problema aquí primordial es que el ultrasonido es un estudio diagnóstico, no es un estudio de tamizaje. Entonces el ultrasonido sí va a haber lesiones, pero ya lesiones, dependiendo de la experticia del ultrasonografista o del radiólogo que lo lea, lesiones que van a ir de 4, a veces 5, a veces 6 milímetros en adelante. Más bajo de eso, él no va a ver. Entonces, la potencia de la mamografía nace en las microcalcificaciones, en asimetrías, en cicatrices radiales, que normalmente en el ultrasonido no se ven muy pocos. Hay muy buenos radiólogos que sí de repente te dicen, oye, mira, tienes microcalcificaciones aquí en el interior de este fibroadenoma, hazle una biopsia. Pero no todos los radiólogos pueden detectar eso. Entonces pierdes como la ventaja que te brinda la mamografía como técnica de tamizaje. Y el ultrasonido, si bien es cierto, te va a decir en ese momento que hay algo, pero en 6 meses puede cambiar. Entonces, este es el paciente que te llega, no, doctor, yo me estaba haciendo mi estudio de mamografía y ultrasonido, mamografía y ultrasonido, ¿y por qué ahora este año me salió algo que el año pasado yo hace 6 meses me lo había hecho? Entonces, ese grupo de pacientes con mamas densas, sobre todo si tiene un factor de riesgo familiar, un factor de riesgo de ella asociado, si está un poquito pasada de peso, si de repente la paciente, por ejemplo, nos pasa mucho a nosotros en el rubro que trabajamos, que es salud, la enfermera o la doctora que hace turnos rotativos en las noches y de repente te llaman en la madrugada y no estás durmiendo bien. El estrés crónico. El estrés crónico, todas estas cosas. Entonces, ese tema de ese paciente nos toca entonces sí explorarlo un poquito más. Y ahí entonces, dependiendo del grado de densidad, nosotros tenemos una clasificación de densidad mamaria que va de la A a la C. Según el Colegio Americano de Radiología, ahí entonces tú vas escogiendo, bueno, si es una densidad tipo B o tipo C, puedes hacerle una tomosíntesis, puedes agregarle contraste a la tomosíntesis, o si ya es una mama muy, muy densa, una resonancia magnética ya con contraste, que es como el top, obviamente es más costoso, claro, es un poquito más difícil de conseguir, Exacto. pero es como el top de verificar adecuadamente qué está pasando en el tejido blando, porque la resonancia es el gold standard en tejidos blandos. Entonces, te permite como estar seguro de que esa paciente no tiene una alteración sospechosa en ese momento. Que no, exacto, y darle claro, esa tranquilidad que ella se merece, ¿no? Ok, y bueno, llegamos a la parte, digamos, triste del asunto. Esta paciente que, bueno, estudiamos, tamizamos, buscamos, encontramos, tengo el diagnóstico. Como digo yo, se me acabó la vida, no quiero hacer más nada, ya pues me voy a morir, ¿no? O sea, ¿qué sigue después de este diagnóstico? Obviamente va a depender del tipo de cáncer, del estadiaje en que lo encontremos, pero a grosso modo, para esta paciente que de repente está ahorita
pasando por este tema, ¿qué podemos decirle? Bueno, estos son más o menos los pasos y esto es lo que te recomendamos también para mejorar tu calidad de vida, esa esperanza de vida en las pacientes. ¿Cómo? Mira, yo tengo algo muy bonito que decirte y yo creo que eso es un mensaje que le podemos brindar a estas pacientes y sobre todo a las personas que están escuchando y viendo el podcast. Hoy por hoy, un diagnóstico de cáncer de mama no debe ser una sentencia de muerte. Claro. El cáncer de mama, sobre todo ahora que lo estamos encontrando en etapas más tempranas, nos permite obviamente una curación que en etapa 1, etapa 2 puede llegar entre un 95 y 98% de supervivencia en 5 años. Y inclusive, te digo así que tengo pacientes en etapa 4, en etapa metastásica, en donde tenemos medicamentos como por ejemplo el ribociclib, un estudio muy bonito, el Rainbow, que muestra entonces cómo inclusive han desaparecido estas lesiones a pacientes, tú sabes, pueden tener mucho tiempo de vida libre de enfermedad, a pesar de haberse diagnosticado una enfermedad avanzada. Hay unos estudios por ahí que están corriendo con respecto al manejo de las pacientes en enfermedad metastásica a nivel visceral y demás. Entonces, hay mucho por hacer, hay muchas cosas, van saliendo nuevos tratamientos. Nosotros hacemos un tratamiento de crioablación en pacientes que no pueden ir a cirugía por temas de comorbilidades y demás. Por ahí están corriendo estudios de crioablación con inmunoterapia. Tenemos la inmunoterapia, que es una nueva terapia que lo que hace básicamente es que despierta el sistema inmune del paciente para que ataque al cáncer. Entonces, tenemos bastante herramientas. Usualmente el algoritmo empieza con la biopsia. Y con esa biopsia, entonces nosotros vamos a explorar cuál es el perfil, digamos, de inmunistoquímica de esa paciente, en el sentido de si la paciente expresa receptores hormonales, si es una paciente que no expresa receptores hormonales, o si la paciente expresa una proteína en específico que se llama HER, que es una proteína de proliferación celular. Entonces, dependiendo de cuál de estos tres grupos caiga esa paciente, así nosotros entonces proponemos ya sea un tratamiento inicial antes de la terapia definitiva, que nosotros le llamamos neoadyuvante, un tratamiento. A veces puede ser quimioterapia, a veces puede ser hormonoterapia, a veces puede ser inmunoterapia. Hay pacientes, por ejemplo, hoy recibí una en el Oye, he visto muchos pacientes, sí. Créeme que cuando yo hablo, tengo 1000 pacientes que me vienen a la cabeza, por ejemplo. El tema de trabajar a nivel público sí, nos da el es volumen, un volumen alto. Entonces, hoy recibí una paciente, una señora de 60 y tantos de años, con una lesión bastante pequeñita. Me pone contento cuando llegan así con lesiones pequeñitas, no tiene ganglios en la axila, es un perfil hormonal positivo. Esa paciente yo sé que la puedo operar y esa paciente se va a curar. Yo estoy casi que 100% seguro que se va a curar porque llegó a una etapa temprana, es de bajo riesgo. Ahora, cuando tú recibes a la paciente joven con triple negativo, tú dices, bueno, vamos a apurarnos. Ya gracias a Dios en el oncológico tenemos inmunoterapia. A nivel privado es algo muy, muy costoso. Claro. Pero en el oncológico lo ofrecemos gratuito a los pacientes. Entonces, me pone como bien contento eso. Pues puedes ofrecerle a esta población que quizás no tiene los medios un tratamiento de primer mundo. Entonces, con esta inmunoterapia y los tratamientos en estas pacientes hemos logrado tasas de respuesta hasta un 90-95% en reducción del tumor, y esto le brinda una expectativa de vida muy buena. Entonces, usualmente en oncología, los tres pilares de tratamiento es la cirugía, las terapias médicas, ya sea quimioterapia, hormonoterapia o inmunoterapia, y la radioterapia, que también es una herramienta que nosotros utilizamos como para tratar de sellar el riesgo de que la enfermedad aparezca de una forma local. Eso, y en conjunto con otras áreas de la oncología, como por ejemplo psicología oncológica, la parte de la nutrición oncológica es súper esencial, claro. La parte del trabajo social y las personas que están alrededor de ese paciente para ayudarlo en su medio, sobre todo en este momento difícil, forman parte de lo que nosotros hablamos acerca de multidisciplina y demás, para que estos pacientes tengan la mejor atención que se les pueda brindar. Entonces, usualmente el paciente que se le brindan estos tres pilares de tratamiento, que es la cirugía, el tratamiento médico y la radioterapia, usualmente se curan. Y hoy en día, te digo, no es un sinónimo de muerte tener cáncer de mama, ni siquiera en etapa 4. En etapa 4 lo peleamos y usualmente a esos pacientes les va bien, pues. Claro, importante lo que mencionábamos, pues mencionabas del apoyo y de la, digamos, actitud y el positivismo que también presenta esta paciente. O sea, obviamente asusta, da miedo a todos, pero pues hay avances que nos dan esta esperanza. Pero principalmente lo que quisiera, pues, que nos lleváramos de este episodio, que ha sido muy enriquecedor en la parte, de verdad que he aprendido un montón yo, y estoy segura que todos los videntes también aquí, bueno, y los que nos escuchan también, como digo yo a veces en el tráfico de esta ciudad, bájenle al estrés, que ya saben que puede causar muchas cosas, disfrútenlo, escuchen música. La verdad que nos hemos llevado mucho de, pues, qué podemos hacer y sobre todo
los mitos de las cosas que no causan, la forma de prevenir, los factores de riesgo que podemos modificar. Yo a veces parezco disco rayado aquí, pero hablo mucho de la nutrición, la suplementación, el ejercicio, mantenerse activo, la actividad física importante y detección temprana. Yo creo que al final la medicina preventiva en los últimos años se ha convertido, digamos, en el pilar, y esa es la idea, no que ya nos lleguen como antes, pues que nos llegaban ya en etapas, pues que ya no había mucho que hacer. Háganse sus estudios, sus mamografías, sus ultrasonidos, no le tengan miedo. El ginecólogo, como siempre digo, pues nos encargamos de buscarlo. Aquí tenemos a los mejores especialistas siempre aquí en Cuéntamelo Todo. De verdad que muchísimas gracias, doctor. Síganlo en las redes, doc_anticáncer. El doctor es influencer, tiene muchos seguidores. Y la verdad que siempre está hablando de estos temas de prevención y educándonos mucho. Así que de verdad que muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y pues conmemoremos este mes, de verdad que es un mes bonito, y no solo este mes, siempre pues estemos pues con este tema de la prevención. Así que gracias nuevamente por estar aquí, gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Nos vemos en otro episodio de Cuéntamelo Todo.